Las palabras que pronunciamos y las palabras que escuchamos generan cambios medibles en el cerebro. No se trata solo de su significado emocional, sino de cómo cada término modifica la actividad neuronal, la química sináptica y la dinámica de redes que sostienen la percepción, la memoria y el equilibrio corporal. Cuando hablamos, activamos circuitos que no distinguen del todo entre la experiencia real y la experiencia evocada. Esto convierte al lenguaje en un modulador constante del estado interno. Además, cada expresión deja una huella fisiológica breve pero acumulativa. Esto significa que el modo en que nos comunicamos, incluso en frases pequeñas, puede alterar la forma en que el cerebro anticipa, interpreta y responde al entorno. Desde la neurociencia, el estudio del lenguaje no se limita a cómo comprendemos o producimos frases. También se analiza cómo cada palabra desencadena patrones de activación que influyen directamente en sistemas atencionales, emocionales y autonómicos. En términos fisiológicos, el lenguaje no es un contenido abstracto, es un estímulo sensorial. Se procesa como cualquier otra señal que llega al sistema nervioso. Pasa por áreas corticales especializadas, se integra en redes distribuidas y después se traduce en cambios corporales que pueden incluir variaciones en la frecuencia cardíaca, microcontracciones musculares o ajustes respiratorios. Por otro lado, sabemos que las palabras con carga emocional, tanto positivas como negativas, producen modulaciones más intensas en estructuras como la amígdala, el cíngulo y el hipocampo. Esto determina en gran medida cómo se configura la experiencia subjetiva. Además, cuando una palabra es repetida de forma constante, la red neuronal asociada a ella se fortalece. Esto significa que el cerebro aprende un estilo de lenguaje igual que aprende cualquier hábito motor. Un primer mecanismo esencial es la codificación semántica distribuida. Cuando escuchamos una palabra positiva, como calma, el cerebro no la procesa en un único punto. Lo hace a través de múltiples regiones, áreas auditivas primarias, regiones del lóbulo temporal medio relacionadas con la comprensión semántica. Conexiones hacia el córtex prefrontal, donde se evalúa el significado en función del contexto. Vías descendentes hacia el tronco encefálico que ajustan la respuesta fisiológica. Esta distribución permite que una palabra no sea solo una señal lingüística, sino un estímulo que reorganiza información sensorial, memoria e interpretación emocional. Además, la activación de estas redes tiene un efecto directo sobre la coherencia neuronal. Las oscilaciones cerebrales se sincronizan para integrar el concepto, lo que facilita la experiencia de claridad o comprensión. Esto significa que las palabras positivas pueden generar un patrón de actividad más estable, menos fragmentado y, por tanto, más regulador para el sistema nervioso. Un ejemplo cotidiano de una frase. Cuando alguien me dice «tranquilo, estoy contigo», mi respiración cambia sin que yo lo decida. Segundo mecanismo, regulación neuroquímica del lenguaje positivo. Otro mecanismo fundamental implica la modulación neuroquímica que se produce cuando una palabra positiva es interpretada como relevante o segura. El cerebro funciona como un sistema de predicción constante. Cada vez que escuchamos o pronunciamos una palabra, el sistema prefrontal evalúa su contenido y decide si corresponde a una señal de amenaza, neutralidad o seguridad. Cuando la señal se clasifica como segura, la actividad de estructuras como la amígdala disminuye, mientras que aumentan las interacciones entre el córtex prefrontal y el estriado ventral. Este cambio tiene efectos directos sobre neurotransmisores como la dopamina y la serotonina. La dopamina, en particular, responde de forma sensible a estímulos que el cerebro interpreta como coherentes con bienestar o posibilidad. No porque la palabra en sí genere euforia, sino porque reduce la incertidumbre y favorece una lectura adaptativa del entorno. Además, la serotonina actúa como estabilizadora del tono emocional. Si una palabra positiva coincide con un contexto seguro, la red de núcleos del RAFE responde con un patrón que tiende a disminuir la activación defensiva. Por otro lado, el lenguaje positivo reduce la necesidad de cortisol. Esto significa que no es la palabra la que bloquea la hormona del estrés, sino la reorganización cerebral
que produce una frase percibida como apoyo, claridad o dirección. La regulación neuroquímica del lenguaje positivo tiene un efecto acumulativo. Cuando se repite con frecuencia, las sinapsis implicadas se fortalecen y generan una respuesta más rápida. Esto explica por qué algunas personas desarrollan, con el tiempo, una tendencia a interpretar el entorno con un sesgo más constructivo, sin que esto implique ningún optimismo forzado. Un ejemplo cotidiano de una frase: cuando alguien me dice «¿lo estás haciendo bien?», noto una ligera descarga de alivio, que no depende de que todo sea perfecto. Enderadores complets. El tercer mecanismo se relaciona con la integración entre redes cerebrales y el sistema nervioso autónomo. Las palabras, especialmente las que tienen carga positiva, generan cambios medibles en la actividad de las redes de modo interno, ejecutiva y saliencia. Estas redes actúan como un sistema tridimensional que determina cómo nos situamos en cada experiencia. La red de modo interno procesa el significado personal de las palabras, evalúa si el contenido encaja con la narrativa interna y modula recuerdos autobiográficos. La red ejecutiva analiza la información de manera más racional. Identifica la utilidad de la palabra, decide si debe guiar la conducta y determina prioridades. La red de saliencia actúa como un puente, selecciona lo que debe recibir atención fisiológica y lo que puede pasar a segundo plano. Cuando una palabra positiva activa estas tres redes de forma coordinada, el sistema autónomo recibe señales descendentes que ajustan la respiración, la frecuencia cardíaca y el tono muscular. Esto significa que el cuerpo responde al lenguaje como si fuera un estímulo físico. Pequeños cambios en la prosodia, el ritmo o la intención pueden cambiar la distribución del flujo sanguíneo, activar el nervio vago o modificar la respuesta electrodermal. Además, esta interacción genera un bucle continuo entre cerebro y cuerpo. Las palabras ajustan el estado corporal y ese estado corporal influye de vuelta en la interpretación lingüística. Por ejemplo, una palabra positiva pronunciada con un tono sereno puede sincronizarse con un patrón respiratorio más amplio, lo que aumenta la probabilidad de que el mensaje sea percibido como seguro. Un ejemplo cotidiano de una frase: cuando escucho «vamos paso a paso», mi pecho se expande un poco más, como si el cuerpo entendiera la instrucción. Para comprender con mayor claridad cómo las palabras positivas modifican el funcionamiento del cerebro, conviene revisar algunos resultados experimentales que han ofrecido medidas objetivas del proceso. Un primer estudio, realizado mediante resonancia magnética funcional, examinó cómo respondían distintas áreas cerebrales ante palabras clasificadas como positivas, negativas o neutras. Los investigadores observaron que las palabras positivas producían un incremento moderado pero consistente en la actividad del córtex prefrontal dorsolateral, mientras que reducían la activación en la amígdala. Esta combinación es relevante porque sugiere un patrón de integración entre pensamiento y emoción que favorece la regulación. Además, la conectividad funcional entre estas regiones aumentaba de forma temporal, lo que indicaba un estado transitorio de mayor coordinación interna. Esto significa que ante un lenguaje constructivo, el cerebro adopta una configuración más eficiente para procesar información sin caer en respuestas defensivas inmediatas. En otro experimento se utilizó electroencefalografía para analizar la sincronización de ondas cerebrales durante la escucha de palabras con distintos significados. Se encontró que los términos positivos inducían un incremento en la coherencia en bandas alfa y teta, en regiones frontotemporales. Esta coherencia se asocia a estados de atención sostenida y predisposición al aprendizaje. Además, la intensidad de la sincronización variaba según el contexto emocional de la persona, lo que confirma que el lenguaje y el estado corporal forman un sistema interdependiente. Este tipo de hallazgo ofrece una base sólida para comprender que las palabras no actúan como estímulos aislados, sino como moduladores de la dinámica rítmica del cerebro. Por otro lado, varios estudios con medición de variabilidad cardíaca han demostrado que escuchar frases de apoyo o afirmaciones con contenido positivo incrementa la actividad vagal. La variabilidad cardíaca es un indicador de flexibilidad fisiológica y se relaciona con la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes.
Cuando una palabra positiva estimula este sistema, no está generando un efecto emocional directo, sino promoviendo una mejor organización del equilibrio autónomo. Esto muestra que el lenguaje puede funcionar como un regulador fisiológico sutil, que opera sin necesidad de grandes cambios conductuales. Además, algunos experimentos han explorado cómo la repetición de palabras positivas a lo largo de varios días produce modificaciones estables en la conectividad estructural. Aunque los cambios son pequeños, se han observado aumentos en la densidad de materia blanca en vías que conectan regiones frontales y temporales. Estas variaciones demuestran que el aprendizaje lingüístico se traduce en modificaciones anatómicas, lo que confirma que el cerebro se adapta físicamente a los patrones de lenguaje que utilizamos con más frecuencia. En conjunto, estos estudios ofrecen una visión clara. El lenguaje positivo no solo altera estados momentáneos, sino que puede reorganizar circuitos a corto y medio plazo. Esa reorganización se produce tanto en la actividad eléctrica como en la química sináptica y la estructura de la red. A partir de los mecanismos y los hallazgos descritos, es posible extraer algunas pautas simples con relevancia fisiológica. No se plantean como recomendaciones motivacionales, sino como estrategias basadas en el funcionamiento del sistema nervioso. Utilizar palabras positivas de forma concreta y específica. Cuando el lenguaje es claro, el cerebro integra el significado con menos esfuerzo. Esto facilita que las redes de saliencia y ejecutiva coordinen una respuesta reguladora. Pronunciar frases breves con ritmo pausado. La prosodia influye en la actividad del nervio vago. Un ritmo estable produce patrones respiratorios más amplios y favorece la coherencia entre redes cerebrales. Asociar palabras positivas a contextos sensoriales neutros. Cuando un término se combina con un estado corporal estable, sus redes semánticas se vinculan a señales fisiológicas de seguridad. Esto genera una respuesta más consistente. Evitar la repetición automática de expresiones sin significado interno. El cerebro necesita coherencia entre lenguaje y percepción. Si una palabra carece de sentido para la persona, la activación semántica es débil y no se producen cambios relevantes. Integrar pausas breves antes y después de una frase positiva. La pausa permite que el sistema de predicción se reorganice y facilita que las redes ejecutiva y de modo interno evalúen el contenido de manera más eficiente. Observar la respuesta corporal a las palabras. El cuerpo ofrece información precisa sobre cómo se integran los estímulos lingüísticos. Cambios en la respiración o en la tensión muscular indican que se ha activado el sistema autónomo. Estas prácticas no buscan producir emociones, sino regular la dinámica neuronal que influye en procesos cognitivos y autonómicos. Las palabras poseen un poder que no depende de su carga emocional aparente, sino de cómo se procesan en el cerebro. Cada término activa redes distribuidas que integran audición, memoria, contexto y significado. En esos circuitos operan tres mecanismos principales. La codificación semántica distribuida, que organiza la información y estabiliza la actividad neuronal, la regulación neuroquímica, que ajusta la interacción entre estructuras emocionales y cognitivas, la conexión entre redes cerebrales y el sistema autónomo, que traduce las palabras en respuestas corporales medibles. La investigación experimental confirma estos procesos. Las palabras positivas pueden modificar la coherencia cerebral, reducir la activación defensiva y estimular rutas vagales. Además, su repetición produce cambios pequeños, pero reales, en la conectividad estructural. Aplicadas de manera consciente, estas observaciones permiten utilizar el lenguaje como un modulador fisiológico, no para generar efectos emocionales inmediatos, sino para favorecer un estado interno más organizado y adaptable. Si este contenido te resulta útil, puedes unirte al canal.